Muy buenas tardes, queridos amigos. Una disculpa, ando un poquito aquí con algo de tos, pero bueno, qué gusto el poderlos saludar en esta tarde de jueves, ya en estos primeros días del mes de noviembre, que sin duda pues nos permiten eh, vislumbrar ya con mayor claridad pues hacia dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos para el cierre de ejercicio. Y sin duda, bueno, pues para la industria aseguradora, pues es un tema sumamente importante, pues el entender, desde luego, pues, no tiene un impacto tan amplio en el contexto del sector a nivel nacional, porque finalmente recordemos, este tema, pues es una norma internacional que pues aplicará para aquellas entidades que tienen la obligatoriedad de reportar pues bajo esta normatividad a sus diferentes corporativos y que obviamente pues, su reporte global sea bajo normas internacionales de información financiera. Entonces, pues sin duda, cuando en nuestro día a día hemos tenido oportunidad de trabajar con diferentes entidades del sector asegurador, pues han surgido muchas inquietudes sobre este tema, una norma que además, como pues seguramente algunos de ustedes saben, pues es el que se ha venido pues de alguna manera postergando precisamente la entrada en vigor de la norma, ¿no? Esto pues básicamente por el tema, como lo comentábamos, permítanme porque algo aquí, una disculpa. Sí, como les decía, bueno, pues esto ha venido de alguna manera cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Y precisamente, bueno, pues es que muchas entidades en este orden de ideas, pues han venido trabajando ya, pues desde lo que fue ya hace más de 18 años o prácticamente 18 años, precisamente la emisión de la IFRS 4 y que finalmente pues ha venido modificándose, ¿no? A lo largo de todos estos años y precisamente pues motivó justo al surgimiento pues de esta IFRS 17, ¿no? Como ya lo comentaba, pues bueno, el gran reto que ha presentado para las entidades, sobre todo, repito, pues las entidades que por su naturaleza tienen que pues ubicarse en un ambiente global, ¿no? En donde además, pues ese ambiente global obliga a que se hable el mismo idioma financiero y contable, en este caso, pues el idioma de las normas internacionales de información financiera, ¿no? México, pues como sabemos, ha estado trabajando de manera muy ardua en todo el proceso precisamente eh, de convergencia normativa, pero bueno, la realidad es que a lo largo de los años, pues el tema en lo relacionado propiamente con todo el sector asegurador, pues ha llevado más tiempo. Obviamente, pues en México tenemos una autoridad reguladora que finalmente es la encargada precisamente de llevar a cabo pues esta identificación precisamente y determinación de todos los temas que están relacionados precisamente con las reglas contables y las reglas a seguir por las instituciones de seguros. Sin embargo, bueno, como sabemos, este tema de convergencia pues es algo que de manera continua tiene que ser analizada por las diferentes entidades y en ese orden de ideas, pues también a nivel internacional, pues se han venido trabajando las diferentes disposiciones, ¿no? Los diferentes órganos, desde en su momento el famoso Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, el famoso International Accounting Standards Committee, y que hoy se denomina IASB, ¿no? El International Accounting Standards Board, y que de alguna manera pues han venido trabajando, formulando, publicando normas contables enfocadas a la presentación de los estados financieros, pero obviamente para llegar a esa presentación pues hay que hablar de muchas normas de evaluación y desde luego de revelación de información financiera, ¿no? Y entonces,
Bajo esta premisa, y como ya lo comentábamos un poquito de antecedentes, nada más para estar en línea, pues es que digamos que este proyecto encaminado a lograr un enfoque global, ¿no? Para la contabilidad de seguros, precisamente inició con una primera fase que fue la fase 1, que ya de hecho la completó el IASB, precisamente con la publicación en marzo de 2004, pues de la IFRS 4 de contratos de seguros, que entró en vigor precisamente en el 2005. Sin embargo, pues para los que han estado involucrados e inmersos en esta temática, pues recordarán que el IFRS 4 realmente solo tuvo la intención de ser una solución intermedia, ¿no? Porque permitía que los enfoques locales de los principios contables generalmente aceptados en cada país pues de alguna manera eh, establecieran, ¿no? Sus reglas específicas. Y esto pues al final provocaba una disminución en los criterios, ¿no? Y inclusive pues provocaba una falta de consistencia entre los diferentes países dentro de una misma entidad aseguradora, por ejemplo, ¿no? Y entonces, en este orden de ideas, pues bueno, al final del camino dio lugar a la fase 2 del proyecto, que precisamente comenzó 2 años después de la publicación de la IFRS 4 y justamente surgió, mejor dicho, un proyecto, un exposure draft que precisamente se dio por ahí de mediados del 2010, en donde ya se proponían cambios muy importantes en la forma de contabilizar pues todos los contratos de seguro. Y en ese sentido, pues se buscaba eliminar todas las inconsistencias, todas las debilidades en las diferentes prácticas existentes precisamente pues dentro del sector, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que hoy lo estamos comentando, pues es porque precisamente pues está vinculado, sí, con el hecho de que el estándar de contabilidad, ¿no? Pues tenía que atender circunstancias que estaban relacionadas, por ejemplo, con aseguradoras de vida como las de no vida. Y por otro lado también, pues se hablaba de una serie de modelos, ¿no? Para reconocimiento justamente de los pasivos. Y en ese sentido era lo que se buscó, pues justamente un modelo integral de evaluación que tuviera una distinción muy clara entre los contratos de corto y de largo plazo también, ¿no? Entonces, bueno, aquí algo que es importante resaltar es que tras la publicación del Exposure Draft de 2010, pues vino un periodo de consultas que finalmente pues dio lugar a reconsiderar varios aspectos del modelo que se había propuesto. Y por ahí del 2013 volvió a emitirse precisamente una versión anticipada que bueno, pues eso finalmente, después de mucho esfuerzo, fue lo que en el 2017 permitió la culminación de esta de la fase 2, mejor dicho, del proyecto, y nació la IFRS 17, ¿no? Con la intención de reemplazar precisamente esta anterior, o la IFRS 4, y que finalmente, pues originalmente se había programado entrar en vigor en enero del 2021. Después pues vino el tema donde decían, no, ¿sabes qué? Es muy pronto, ¿no? Porque finalmente, si bien es cierto, les digo, en el caso de México, pues recordemos, tenemos el tema de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, pues finalmente en muchas partes del mundo, finalmente la aplicación de esta norma ha sido clave, ha sido sustancial, y entonces pues muchos organismos dijeron hay que retrasar la entrada en vigor, hay que afinar muchos temas, y pues esto fue provocando que se demorara precisamente, ya la última fase había sido 1 de enero de 2022, y finalmente se estableció que la entrada en vigor sería para los ejercicios o los periodos que comenzaran el 1 de enero del 2023. A menos que una entidad aplicara esta norma y que aplicara, perdón, esta norma, pero también hubiera aplicado la famosa IFRS 9 o la NIF 9,
que nos habla de instrumentos financieros, ¿no? Antes, desde luego, de la aplicación inicial de esta IFRS 17. Entonces, bueno, al final del camino, pues esta transición que se está vislumbrando ya, y por eso les decía, ya prácticamente hoy, en el mes de noviembre, a punto de cerrar el periodo contable, pues obviamente las empresas que ya, muchas empresas, de hecho hemos tenido oportunidad de participar con varias entidades del sector en analizar los impactos de esta implementación y repito, sobre todo impactos por el hecho de que tienen que reportar pues a corporativos que se encuentran en otros países, ¿no? Entonces, bueno, podemos hablar de muchos temas, ¿no? Aquí tal vez lo que me quiero enfocar es entender cuál es el punto de partida, ¿no? O sea, al final, esta IFRS 17 para muchos presentan una gran complejidad técnica que desde luego, unida a las diferentes, o a las dificultades, déjenme decirlo, de aplicabilidad, pues justifican un trabajo muy importante, ¿no? Recordemos que la IFRS 17 lo que busca es pues representar de manera fiel, de manera clara, los derechos y las obligaciones que provienen de los contratos de seguro que se están emitiendo. Y en ese sentido, pues obviamente esta norma está aplicable a todos los tipos de contratos de seguros, ¿no? Y por ello, pues obviamente vale la pena entender que esto es aplicable, repito, a todos los tipos de contratos de seguros, independientemente de cuál sea el tipo de entidad que lo emita. Obviamente sabemos que hay un tema regulatorio, ¿no? Y sabemos que hay un tema en donde pues la actividad de aseguramiento pues es una actividad que solo puede ser realizado por cierto tipo de entidades, ¿no? Y en ese sentido, bueno, al final del camino, pues recordemos, la norma pues está hecha para entender de manera puntual, ¿no? ¿Cuál es ese efecto que en algún momento dado puede tener, por ejemplo, el otorgamiento de ciertas garantías o cierto tipo de instrumentos financieros con características de participación discrecional, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí al final ¿qué es un contrato de seguros? Pues aquí está es la definición. Digo, no voy a ver, esta es una norma muy amplia, la idea es como que tengan una claridad y sobre todo que entendamos cuáles son los impactos que se pueden enfrentar. Lo primero, pues obviamente la definición del contrato de los seguros, donde al final dice, oye, pues es un contrato con ese acuerdo de voluntades, una de las partes acepta un riesgo de otra parte, ¿no? Que es el tenor de la póliza. Hay una compensación si ocurre el evento incierto y que de alguna manera pueda afectar de forma adversa al tenedor del seguro, ¿no? Entonces, al final del camino, pues obviamente también la norma dice, oye, ¿qué cosas no son objeto de esta norma? Por ejemplo, temas de garantías de productos emitidos por el fabricante, pues eso no, porque inclusive ahí entra la IFRS 15. Pero sabemos que en el mercado pues han surgido compañías precisamente que ofrecen garantías extendidas en donde ya no depende del fabricante o del vendedor el otorgamiento de esa garantía. Y entonces, bueno, pues ahí sí aplicaría la IFRS 17, por ejemplo, también, ¿no? Por ejemplo, igual garantías que puedan estar relacionadas, por ejemplo, con valores residuales, también aplicaría la IFRS 15 si estas son dadas por el fabricante o por el vendedor, ¿de acuerdo? Repito, las entidades que de manera externa estén llevando a cabo esta actividad, pues serían las que estarían involucradas en este proceso, ¿no? También, por ejemplo, deja fuera todo lo que tiene que ver con derechos y obligaciones contractuales que estén vinculadas, por ejemplo, al uso futuro de activos no financieros o que esté relacionado con derechos o obligaciones de carácter contingente que derivan de combinaciones de negocio, por ejemplo, de acuerdo con la IFRS 3, ¿no? Entonces, al final, hay algo que es muy importante entender, porque aquí esta norma, esta IFRS 17, se vincula con otras como la IFRS 15 de ingresos, por ejemplo, en determinados contratos que, a pesar de que cumplan con esta definición del contrato de seguro que estoy mostrando, el objeto principal pues, sea prestar un servicio, por ejemplo, a un precio fijo. Entonces, si al final yo voy a prestar un servicio a un precio fijo, pues en esas circunstancias yo podría aplicar la IFRS 17 o la IFRS 15 siempre y cuando, por ejemplo, la prima que yo cobre no refleje la evaluación del riesgo. O sea, más que ser una evaluación, o sea, una determinación con base en el riesgo, la prima más bien sea como una contraprestación por el servicio otorgado, ¿no?
Y de ahí vendría un segundo punto. Realmente la prestación es o sea, la prestación consiste en prestar un servicio, no en asegurar. Y el principal riesgo, pues está asociado al uso del servicio, ¿no? Entonces, al final, como se puede entender de esto que acabo de comentar, para determinar el ámbito de aplicación de la IFRS 17, es imprescindible remitirnos a esta definición de contrato de seguros, ¿no? Entonces, al final, digo, no voy a analizarla hoy a profundidad. Lo que me interesa, pues, es que sepan entonces que al final, aquí, como en toda la normatividad, algo que prevalece es la sustancia económica, que significa tender al fondo económico por encima de la forma jurídica. Y en la medida en que, en esencia, económicamente hablando, ¿no? Yo tenga estos elementos que se hablan para que yo pueda considerar un contrato de seguros como tal, pues en ese momento yo tendré que considerar la aplicabilidad de esta norma. Pero también puede ser que aunque yo le llame contrato de seguros, si en sustancia no cumplo con estas condiciones por lo ya expuesto, pues el tratamiento sería conforme a la normatividad de ingresos, ¿no? Ahora bien, algo que también es muy importante resaltar en este orden de ideas es que en esta nueva norma se habilita un concepto denominado el unbundling, que es el concepto de desagregar, ¿no? Perdón, este concepto, discúlpenme, de desagregación se aplicaba en la IFRS 4, ¿no? Ahora se habla de un concepto que es la separación de los componentes de un contrato de seguro, muy similar precisamente a la conceptualización que se establece en la IFRS 15, el reconocimiento de ingresos, donde de alguna manera dice, para que tú puedas reconocer un ingreso, tienes que identificar los componentes que de alguna manera o las obligaciones que están relacionadas en el contrato. Aquí obviamente por eso dice hoy pasas de un concepto llamado desagregación que ya no se utiliza a un concepto de separación de los componentes de un contrato de seguro. Y entonces lo que se busca, dice el órgano regulador, el IASB, es que las entidades separen todo el elemento financiero de lo que son los elementos del contrato de seguros, porque realmente eso es su centro de actividad. Sin embargo, sabemos que dentro del sector, pues existen muchos productos, ¿no? Que finalmente llegan a tener esos componentes financieros. Entonces la norma dice, ojo, los componentes que estén relacionados, por ejemplo, con derivados implícitos, ¿no? Hay que manejarlos conforme a la IFRS 9, por ejemplo. O con cierto tipo de instrumentos financieros que no estén vinculados propiamente con el sector, ¿no? Perdón, con el seguro, pues también hay que tratarlos conforme a la IFRS 9. Lo que ya hablaba, temas como entrega de bienes o prestación de servicios derivados de la ejecución de garantías por reparaciones, pues eso debe ser tratado conforme a la IFRS 15, por ejemplo. Entonces, al final, el hecho de que tú identifiques cuáles son los componentes que se integran en un contrato de seguros, de acuerdo con la norma, te va a permitir identificar qué parte de esos componentes tendrá que ser evaluado en términos de la normatividad de seguros, en este caso la IFRS 17, qué cosas tendrán que ser evaluadas en términos de la IFRS 15 o qué cosas inclusive tendrían que ser evaluadas en términos de la IFRS 9 que habla de instrumentos financieros, ¿no? Entonces al final, que es un poco lo que acabo de comentar, ¿no? Entonces, dentro de esta temática, ¿no? Al final, lo que nos dice la propia IFRS dice, oye, pues ya una vez que separaste los contratos de seguros, ¿no? Que le llama la norma los contratos anfitriones, los separas de los componentes de inversión, pues entonces vas a crear como grupos de contratos, ¿no? En donde al final, pues tú lo que dice como siguiente tema es que vas a identificar las carteras de contratos que estén sujetos a riesgos similares y que se gestionen de manera conjunta. En este orden de ideas, la norma lo que nos dice, oye, al final esperaríamos que los contratos que se encuentran dentro del mismo ramo, por ejemplo, dentro de una misma línea de producto, tuvieran riesgos similares y por ende que estuvieran en la misma cartera si estos se gestionan de manera conjunta.
¿no? Eso sería lo que se esperaría. Pero otra vez, un punto muy importante es que el preparador de la información financiera de una institución de seguros, al amparo de esta norma, tiene que entender muy claramente los productos que se están comercializando para ver la forma en que en su caso tendrían que agruparse dichos contratos. ¿Por qué? Porque precisamente dentro de los muchos elementos clave de esta norma, uno de ellos es la identificación de las carteras, ¿no? Perdón, la segmentación de las carteras a partir de la identificación de las mismas, en donde podrías tener, por un lado, los contratos denominados onerosos, que básicamente son aquellos contratos que por su naturaleza van a ser perdedores, porque las primas que se están proyectando son inferiores a los siniestros proyectados. Esto para muchos de repente resulta un poco complicado. Dicen, bueno, a ver, ¿cómo? Digo, sobre todo cuando estás en el sector, dices, bueno, ¿cómo puede ser esto? Al final, me estás diciendo que ya nace el contrato perdedor. Bueno, en ocasiones sí, hay contratos que están relacionados, por ejemplo, con el gobierno, que finalmente, pues muchas veces ya inician con este tema y obviamente, pues pueden ser contratos ancla o que estén relacionados con algún otro tipo de seguros que finalmente son los que van a permitir recuperar de alguna forma las pérdidas que originen este tipo de contratos, ¿no? Entonces, lo que nos dice, por ejemplo, en contratos onerosos, pues es que la entidad tiene que reconocer pues directamente el gasto, ¿dónde? Pues en el P&L, ¿no? En las cuentas de pérdidas y ganancias, ¿no? Hay un segundo bloque que la norma plantea, que es cuando un contrato tiene riesgo significativo de volverse oneroso. En este caso, pues aquí ahí es donde empieza a entrar el tema de la probabilidad. Oye, ¿qué probabilidad hay de que se produzcan cambios que de ocurrir darían lugar a que los contratos se convirtieran precisamente en onerosos, ¿no? Entonces, al final es un tema de probabilidad, entonces ya estamos hablando de un elemento que pues es muy propio del sector, que es ese tema del riesgo, el tema de la probabilidad, ¿no? Y desde luego, pues los contratos sin riesgo, que son, o los contratos sin riesgo que pueden, o sin riesgo significativo, mejor dicho, de volverse onerosos, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues bueno, pues creo que la misma definición nos ayuda a entenderlos, ¿no? Al final, lo que quiero dejar nada más de este punto es que la norma nos dice que en un mismo grupo no puedo incluir contratos emitidos, por ejemplo, con más de un año de diferencia. Esto, pues básicamente para poder ver realmente una fotografía muy clara que me permita comparar contra otros sectores que manejen contratos similares, ¿no? Entonces, pues bueno, al final los tres niveles que aquí comento, pues son los mínimos requeridos, es decir, que una entidad, recordemos que hablamos de una norma basada en principios, y eso significa que la entidad puede subdividir los grupos que acabo de comentar en más grupos, de tal manera que permita garantizar que la información que se plasma en los reportes, pues sea lo más claramente entendible, sí, para el tomador de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que es otro de los temas muy importantes que vale la pena resaltar, ¿no? Y bueno, y como un tema adicional, digo, este tema, pues es entender precisamente qué sucede con los métodos de la evaluación, ¿no? Al final, pues sobre todo porque es de los cambios más significativos que se han tenido en esta norma, que al final del camino, pues es tener claro que anteriormente las provisiones que tú reflejabas en el balance, pues estaba vinculado con las deudas. Ahora lo que nos dice es que dentro del pasivo, además de las deudas, debo tener esa parte de ganancia no devengada. Recordemos que hay un elemento, y esto viene desde la IFRS 15 también, donde nos dice, oye, el hecho de que tú hayas facturado algo, por ejemplo, cobrado algo, ¿no? En la medida en que no hayas todavía cubierto las obligaciones que contractualmente están estipuladas, pues tampoco puedes reconocer las ganancias. Por eso es que ahora
dentro del pasivo vas a tener la evaluación justamente de las deudas, ¿no? También las ganancias no devengadas. Y esto automáticamente, pues, es lo que hace que las provisiones que se reconocen en las entidades aseguradoras, perdón, pues van a crecer justamente, ¿no? O ya crecieron, repito, en el caso de las que ya lo vienen implementando, ¿no? Y entonces, pues a partir de esto, pues hay tres métodos ahí de evaluación, ¿no? Que esto tiene que darse desde el reconocimiento inicial. Recordemos que por la norma, la IFRS 13, nos lleva a reconocer que hay un reconocimiento inicial, o a considerar, perdón, que hay un reconocimiento inicial y un reconocimiento posterior. Básicamente, haciendo, digo aquí a manera resumida, pues tenemos el famoso BBA, que seguramente muchos de aquí lo han escuchado, que es el Building Block Approach, y que básicamente lo que hace es introducir, pues, o realizar, mejor dicho, el cálculo de los derechos y de las obligaciones del contrato, básicamente dividiendo en cuatro grandes bloques, ¿no? Y en este sentido, básicamente, pues tenemos que entender que los tres primeros bloques del modelo, que están en donde voy a tener, por un lado, la estimación de los flujos de efectivo futuros, que son los resultados esperados, esperados del contrato, perdón. Obviamente, al hablar de contratos o de operaciones a plazos mayores a un año, recordemos que por normatividad, todo aquello que sea mayor a un año tiene que ser valuado a valor presente. Por lo tanto, un segundo bloque tiene que ver con ese efecto del valor del dinero en el tiempo. Y entonces, así como en otras normas, por ejemplo, ya normas más generalizadas como la de deterioro de activos, que nos habla de que puedes el valor en el tiempo puede traer implícito el riesgo, entonces metes la tasa de descuento, lo incorporas perdón, el riesgo lo incorporas en la tasa de descuento, o bien el riesgo lo incorporas en los flujos, ¿no? Eso es un tema ya de criterio que, bueno, tiene todo un análisis que en otro momento lo platicaremos. Otro bloque es justamente ese ajuste del riesgo para la parte no financiera, que básicamente es, pues, podríamos decir, la compensación que la entidad requeriría por administrar justamente la incertidumbre respecto a la cuantía y la temporalidad de los flujos de caja, precisamente, que están asociados a los riesgos no financieros. Y entonces, esto es precisamente estos primeros tres bloques que he comentado, son lo que se conoce como el FCF o el Fulfillment Cash Flow, que básicamente es el bloque que está relacionado con los flujos de efectivo del pasivo del seguro. Y el cuarto bloque es, pues, ese tema llamado margen de servicio contractual, que básicamente el margen de servicio contractual representa la utilidad no devengada del grupo de contratos de seguro, ¿no? Es un poquito estos bloques que vemos aquí. Entonces, bueno, al final del camino, esto, por eso se le llama el Billing Block Approach, y obviamente, bueno, pues hay que entender una serie de temas en cada uno de estos bloques, como lo acabo de señalar, ¿no? Ahora bien, el otro es precisamente el método de asignación de primas, ¿no? O el enfoque de asignación de la prima, o por sus siglas en inglés denominado el Premium Allocation Approach, y que básicamente es una simplificación, pues, del BBA, y también por ello se le conoce como el método simplificado. Aquí al final, pues este método es opcional para la entidad, siempre y cuando se cumpla con algunos requisitos. Dentro de los más importantes, pues son varios, pero de los que puedo resaltar hoy, uno, pues que el periodo de cobertura de los contratos que componen el grupo no sea superior a un año. Algo que, bueno, pues es prácticamente cubierto por el mayor volumen, ¿no? De los contratos que se manejan en las instituciones. El que, por ejemplo, en el momento inicial no tengas contratos onerosos, ya dijimos que son los onerosos, ¿no? Y evaluando también que no sea probable que el contrato se pueda convertir justamente también en un contrato oneroso, ¿no?
Finalmente, el tercer método que tenemos justamente es el método de participación en beneficios, ¿no? El Variable Fee Approach, que básicamente es una modificación, o más bien surge de modificar el tratamiento del margen del servicio contractual para adaptarlo a contratos que se denominan de participación directa, ¿no? Entonces al final de cuentas, recordemos que para la norma los contratos de participación directa son aquellos que obligan a pagar al asegurado una rentabilidad que se basa en el valor razonable de ciertos elementos, ¿no? Subyacentes, menos una comisión variable. En ese sentido, estamos hablando de contratos, ¿no? Que de alguna manera, al traer vinculada esa comisión, y que esa comisión normalmente está relacionada con el valor razonable, recordemos aquí esa definición de valor razonable de acuerdo con la IFRS 13, pues básicamente es decir, oye, pues tú cobras una comisión en función de cómo se mueve el subyacente que hay detrás del contrato, ¿no? Entonces, dado que al final del camino, como su nombre lo dice, o sea, es un contrato es un, mejor dicho, es un método, un modelo que va asociado a esa participación en beneficios que se presume serán variables, pues obviamente, pues y tener en cuenta primero que nada que los términos contractuales, ¿no? Deben estar claramente identificados con los elementos subyacentes del contrato, que realmente haya esa participación asociada a la rentabilidad de estos elementos subyacentes y que al final del camino, pues esa participación que se va a tener, pues varía realmente en función de los cambios del subyacente, ¿no? Digo, es algo ya mucho más específico. Pero bueno, al final del camino, toda esta metodología, ¿no? Que finalmente existe, es con el propósito, pues, de que las entidades, ¿no? Al final del camino, tengan, pues, la mejor valoración, ¿no? De todos sus activos, de todos sus pasivos, en el entendido, mejor dicho, de que lo que busco es un adecuado reconocimiento de dichos activos y dichos pasivos, pero sobre todo de un adecuado reconocimiento de las ganancias o pérdidas que estén relacionadas con estos contratos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como pueden ver, pues estamos hablando de una serie de temas que están relacionados justamente con varios elementos que son inherentes al contrato, ¿no? Pero que al final, pues lo que no debemos perder de vista en ningún momento, pues es que esta norma como tal es una norma sumamente técnica. Sin embargo, es una norma que, dado el concepto de sustancia económica, repito, en principio vislumbramos que son las instituciones de seguros las que pueden verse afectadas, claro está, las que tengan que reportar de alguna forma o por alguna razón bajo IFRS. Sin embargo, por la propia definición de un contrato de seguro, en términos de la sustancia económica, habrá que entender si ante la eventual realización, esto con independencia del ámbito legal, ¿no? Porque alguien puede decir, no, a ver, es que una entidad que no sea una aseguradora no podría operar. Eso dejémoslo a un lado. Hablo de la sustancia económica y hablo de entender que yo en mi día a día puedo estar ofertando cierto tipo de beneficios a mis clientes que en algún momento dado, a la luz de esta esencia económica, nos encontremos con la sorpresa de que pueda ser considerado un contrato de seguro en términos de esta IFRS 17. Un tema, por demás, interesante, un tema que a lo largo de todos estos años ha sido y seguirá siendo analizado. Y lo único que me interesa, pues, volver a poner sobre la mesa es, no perdamos de vista que esto no es privativo solo de las instituciones de seguros, ya lo he dicho. Consideremos que además es o será muy importante que cualquier preparador de la información, sobre todo los que estamos inmersos en el día a día, pues conozcamos, repito, tal vez no con el mismo nivel de detalle, y esto sin entrar en ámbitos ya de carácter actuarial, que normalmente son los que van a ayudar a la evaluación para esta norma, pero sí cuando menos tener claridad de lo que en esencia va
a tener algún tipo de impacto como, para mí, como preparador de la información. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues básicamente es lo que el día de hoy quería compartirles. Voy a dejar, como siempre, un espacio para que ustedes vayan planteando sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes a través de las redes sociales, a través precisamente de los diferentes medios. Repito, la idea de esto es porque fue una petición que nos estuvieron realizando de manera reiterada. Desde luego sabíamos que era un sector muy particular, pero sí, varios de nuestros clientes han externado dudas y bueno, fue por ello que decidimos traer a ustedes pues este breviario, ¿no? De lo que es la IFRS 17, ¿no? Veamos, por aquí, déjenme ver, aquí por aquí ya tenemos una de las em, preguntas. Eh, Vamos a ver. Vamos a ver por aquí qué temas van surgiendo. Un minuto. Y por favor, vayan planteando aquí sus dudas. A ver, este está muy interesante. Bueno, básicamente lo que me comentan aquí es si podría eh, comentar nuevamente el tema de los contratos de participación directa a los que hablé. Sí, claro, mira, un contrato de participación directa, básicamente, como lo comenté, son contratos que cumplen con básicamente tres requisitos, ¿no? Como ya lo dije, el primer punto es que los términos especifiquen que el tomador está participando en una parte de un conjunto claramente identificado de los elementos subyacentes, ¿no? Por ejemplo, otro de los temas ahí importantes pues, es que la entidad, por ejemplo, pues se espera que pague al tomador un importe igual a una participación sustancial de la rentabilidad que generen los instrumentos o los elementos subyacentes. Y el otro es que esté sujeto a la variación precisamente del cambio en el valor razonable de los elementos que están contemplados, ¿no? Entonces, al final, pues eso es un contrato de esta naturaleza, ¿no? Aquí algo que me dicen, pues, qué retos están enfrentando de alguna manera las entidades. Bueno, como ya lo comenté, ¿no? La NIF 17 o la NIF 17, la FRS 17, pues debe aplicarse por primera vez de manera obligada a partir del 1 de enero de 2023. Un primer reto, pues, es que hay que hacerlo con cifras comparativas, ¿no? Que de alguna manera, pues, tendrían que ser las que se preparen, ¿no? A través del ejercicio, los ejercicios comparativos, ¿no? Comparando. Entonces, hay tres métodos que por ahí se plantean en esa transición, lo que es el método retrospectivo, que es justamente irte, eh, que de alguna manera es el que todas las entidades deben utilizar, salvo que sea impráctico su aplicación. Y entonces, pues esto significa reconocer, irme hacia atrás y determinar y evaluar cada grupo de contratos como si la IFRS 17 se hubiera aplicado siempre. Obviamente tendría que dar de baja en cuentas los diferentes saldos existentes que no fueran acorde con la IFRS 17 y cualquier efecto que surja de esta aplicación tendría que ser llevada contra el capital contable, ¿no? Y bueno, pues esto es uno de los temas. Si fuera impráctico, podría utilizar lo que se conoce como el método retrospectivo modificado o bien también lo que se conoce como el método de valor razonable, ¿no? Que obviamente este último, pues es en caso de no haber podido usar ninguno de los métodos que ya comenté, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que sí es un tema bastante importante y que bueno, al final hay que entenderlo pues, siempre eh, con mucha cautela, mucho cuidado en todo momento. Veamos a ver qué otra duda por acá pudiera existir.
Miren, esta está muy buena. ¿Qué pasa con el tema de solvencia 2? Bueno, aquí esto, seguramente quien hace es alguien que está inmerso en el sector, la pregunta. Pues obviamente, la normativa de solvencia 2, ¿no? Aquí algo muy importante es que esta normativa, ¿no? Lo que nos establece pues, es, o más bien, para implementarlo es necesario que exista pues, un mercado en el que de alguna manera lo que queremos valuar pues, se pueda comprar y vender, ¿no? Un mercado líquido que de alguna manera pues tenga, dice, muchos compradores y vendedores. Este enfoque de evaluación es un enfoque que se llama el Best Estimate Liability, ¿no? El famoso BEL. Y entonces, en este orden de ideas, ¿no? Eh, la realidad es que es un método complicado de aplicar. ¿Por qué? Porque normalmente los compromisos que se adquieren con los asegurados, pues no es algo que tú puedas transferir en un mercado, ¿no? O sea, no es algo comercializable, déjeme decirlo así, por lo que cumplir con esas características de liquidez y profundidad que se señalan, pues hay que utilizar justamente los modelos estadísticos. Y entonces, dado que esa valoración estadística normalmente requiere la estimación de flujos de caja, en esa determinación de los flujos de caja normalmente entra la ponderación para determinar la probabilidad de ocurrencia y obviamente el traer a valor presente, utilizando las curvas de tasas, pues de alguna manera también involucra parte de ese reconocimiento del riesgo. Entonces, de alguna manera, ¿no? En el esquema de solvencia 2, pues ya se habla precisamente de este BEL de primas, del BEL de siniestros, y entonces, pues de alguna manera, pues es una similitud precisamente a lo que hoy, pues nos pide precisamente la IFRS 17, ¿no? Digo, bueno, esto es todo un tema, sin duda. La realidad es que lo que puedo concluir de todo este comentario que acabo de hacer, pues es que los modelos de evaluación toman como base, o sea, tanto el modelo de solvencia 2 como el de la IFRS 17, pues toman como base la estimación de ingresos y gastos, o sea, los flujos de caja, tomando en cuenta la temporalidad, es decir, el momento en el que van a suceder, y tomando en cuenta además la ponderación de la probabilidad de ocurrencia y un margen de riesgo, ¿no? Obviamente, como ya lo dije, en la IFRS 17 aparece además este componente adicional del margen de servicio contractual, que normalmente surge para, vamos a decirlo, establecer por periodos el momento en el que se van a dar esas ganancias para la entidad. Y desde luego, si hubiera pérdidas, pues obviamente esas, acuérdense, se reconocen desde el primer día del contrato, ¿no? Y entonces, este concepto que acabo de comentar del margen de servicio contractual, pues no tiene ninguna equivalencia en solvencia 2, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esto por citar solo alguna de estas diferencias, pero muchas gracias por la pregunta, muy interesante y efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha familiaridad con este enfoque de solvencia 2, ¿no? Y desde luego, bueno, aquí pues hemos venido trabajando con nuestro equipo actuarial diferentes modelos precisamente relacionados con la mejor forma de apoyar a las instituciones de seguros en este proceso. Y también pues, hemos tenido oportunidad de trabajar con algunas entidades que en principio no nacieron como aseguradoras, pero que hoy, pues al llegar a México, han tenido que apegarse a la regulación local, a la regulación establecida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y su circular, la circular única de seguros y fianzas. Y a partir de ello, pues obviamente han seguido las reglas mexicanas, pero como siguen reportando también a su corporativo, normalmente bajo normas internacionales de información financiera, pues hay que hacer una serie de procesos de reconciliación. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que les puedo compartir en este momento. Es una norma, reitero, sumamente técnica. Inclusive déjenme ver si por aquí hubiera eh, alguna otra pregunta, ¿no? Y dice, oye, es que hay otro cambio por parte de la comisión para implementar. No, miren, la realidad es que creo que aquí algo muy importante es que finalmente la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en México pues está trabajando, ha sido muy cuidadosa en la forma
de implementar todos los cambios. De hecho, recordemos, inclusive en México, el CINIF ha venido trabajando de manera muy cercana a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, precisamente para, primero que nada, eliminar las diferencias que existen con las normas en lo general y seguramente en algún momento, inclusive dentro de la serie E de las NIF, se ha planteado que en algún momento pueda contemplarse la normatividad aplicable al sector, en el entendido de que el sector necesita reglas particulares, eso sin duda, pero que al final lo que se busca es que tenga la menor cantidad de diferencias con el resto de las normas. En ese sentido, es que sí, obviamente, en tanto, bueno, más bien dicho, no en tanto, partiendo de esa base de que la comisión pues ha buscado cuidar y sobre todo los enfoques, ¿no? Recordemos, las normas internacionales, la aplicación es un enfoque basado en principios, es más abierto. Las reglas de la comisión son enfoques basados en reglas. Y en ese sentido, pues la comisión seguirá operando, seguirá trabajando bajo esa base. Entonces, pues sí, la respuesta que podría dar a quien me hace esta pregunta hoy, pues es que sí, los balances tendrán que ser presentados. Obviamente, cada uno tiene un destinatario distinto y desde luego también el lector de la información en cada caso tendrá que hacerlo bajo el entendimiento de las normas sobre los cuales fueron preparadas, ¿no? Pero sí, tendrán que seguirse manejando, pues, informaciones financieras y no por eso es una doble contabilidad como tal, ¿no? Sino simplemente, pues, es un proceso de conciliación, finalmente. ¿Ok? Bueno, pues muy bien, pues parece que no hay más preguntas. Sin duda, el tema, como ya lo dije, es muy técnico, pero me da gusto que bueno, pues haya despertado el interés en todas las personas que hoy nos han acompañado. Y sin duda, pues espero que pues esto que se ha comentado también les ayude pues a reflexionar quizás un poco más sobre hasta dónde normas de este tipo pueden ser de alto impacto en una empresa, déjenme llamarlo tradicional, y que muchas veces perdemos de vista que la realización de ciertas operaciones en términos de la sustancia económica pueden tener un alcance para normas de este tipo en una entidad por muy tradicional que ésta sea. Pues les agradezco a todos su participación. Espero que de verdad sea algo muy importante. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales y estén atentos a los próximos webinars que sin duda estaremos desarrollando. Y también si en algún momento requieren que nos apoyemos de manera particular en resolver alguna duda o atender algún tema vinculado con esta norma, estamos a sus órdenes. En nombre de todo el equipo que integramos Grupo GCGM Fintech, les agradezco su atención y les deseo una excelente tarde de jueves y nos vemos pronto. Todavía tenemos mucho antes de terminar este año. Cuídense mucho y muchísimas gracias.